Continuamos con la serie Nuestra herencia en Cristo. Este es el tema número 10, que se titula Unidos en Cristo. Sin barreras en Cristo, unidos en Cristo. Y esto está tomado de la epístola a los Efesios. Ya hemos visto cómo, hace 15 días yo les daba el último tema, que fue vivos en Cristo. ¿Se acuerdan? De cómo Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cómo seguíamos la corriente de este mundo y Satanás nos hacía como quería, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice. Y nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira, es decir, merecíamos la ira de nosotros. Pero Dios, por su gran misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nos dio vida. ¿Cómo estamos en Cristo? Vivos en Cristo. De manera que, para mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su bondad en Cristo Jesús, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y este es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, a partir del versículo 11, ahí empezamos unidos en Cristo. Dice, pongan sus ojos ahí en versículo 11 de Efesios capítulo 2, versículo 11, y dice, por tanto, o sea, es decir, en vista de todo lo que hizo Cristo, que nos narró Pablo en el versículo 1 hasta el 10, nos dio vida en Cristo, por lo tanto, ¿sí? Acordaos. O sea, no se olviden de dónde salieron, no se olviden quiénes eran. Acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, ¿quiénes eran los gentiles en cuanto a la carne? Nosotros, todo el que no es judío, ¿sí? Nosotros éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los judíos decían de los gentiles que eran incircuncisos. Y aquí vemos cómo los seres humanos somos muy propensos a crear barreras que nos dividen. Hay barreras raciales, barreras socioeconómicas. Hay una barrera que están haciendo aquí en la frontera con los Estados Unidos. Siempre ponemos barreras. Somos especialistas los seres humanos en desunirnos. Hay un ejemplo en Juan capítulo 4, todos lo conocemos, no es necesario que lo busque. Es el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. ¿Ustedes recuerdan? Que Jesús llega junto al pozo y la mujer llega allí a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Entonces la mujer se sorprende y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Haga de cuenta las barreras que nosotros decimos. ¿De dónde eres? Del DF, eres chilango. Dice, no. Y los chilangos dicen los provincianos, y siempre está ahí el pique, ¿no? Y en los diferentes países es lo mismo. Los capitalinos siempre, no sé qué les pasa. Y los otros que no se dejan, y siempre están haciendo barreras. Entonces, la samaritana inmediatamente pone una barrera, le dice, oye, tú eres judío, yo soy samaritana, ¿por qué me hablas? ¿Qué no sabes que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Pero Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, precisamente eso vino, fíjense, a romper todas las barreras, a derribar las paredes que nos separan, para que el rico y el pobre puedan tener comunión, el culto y el inculto, ¿sí? El gringo y el purépecha. Digo, si de alguna manera pueden tener, el idioma es difícil, pero que no haya esas barreras raciales. Entonces aquí, en ese capítulo 4, vemos cómo Jesús derriba todas las barreras que la cultura de los samaritanos habían puesto, y también los judíos, entre sí. Por ejemplo, la mujer en aquel tiempo, la mujer en Oriente y todavía en algunas partes, se le tiene casi como un cero a la izquierda. De manera que Jesús rompe allí varias barreras que los hombres habían puesto y que los separaban entre sí.
Él rompió la barrera de la religión porque la mujer le dijo, nosotros adoramos en este monte y ustedes adoran en aquel otro monte. Y Jesús dice, mira mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No importa si es en aquel monte, no importa si es allá, si es acá o más allá, no. Entonces rompe con la barrera de la religión, porque la religión es ninguna lleva a Dios. Jesús es el único que lleva a Dios porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo. También rompe la barrera del sexo porque las mujeres no eran tratadas bien por los hombres. Y Jesús se acerca y rompe esa barrera y eleva a la mujer a la dignidad que Él le dio cuando la creó. ¿Sí? Y también rompe la barrera de la raza. En el corazón de Dios no hay eso que nosotros denominamos racismo, que es ese desprecio de una raza por la otra. ¿Por qué? Porque los samaritanos no eran mezclas de varios pueblos con algunos judíos y de ahí surgieron los samaritanos. Entonces, los llamados circuncisión, los judíos, nos menospreciaban a los judíos y decían, ustedes son incircuncisos. Ahora, fíjense, acuérdense que ustedes eran gentiles, volvamos al texto. Y eran llamados sin circuncisión, pero ese llamado era despectivo, formando una barrera, como diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios y ustedes no. Ahora, fíjate en el versículo 12, cómo Pablo muestra en tan solo este versículo 5 barreras o 5 separaciones que teníamos los gentiles. Fíjate, por ejemplo, dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y el hecho de que Israel fuera el pueblo de Dios menospreciaban a los que a los pueblos que no tenían a Jehová Dios como el Dios, su Dios. Entonces dice, en aquel tiempo, acuérdense, estaban sin Cristo. No había Mesías, no había en qué creer. No tenían a Cristo, no tenían la esperanza, no tenían la promesa de la venida de un Mesías. Entonces había esa separación entre los judíos y los gentiles. Pues ustedes son menospreciados por Dios, decían. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, Israel, pueblo escogido por Dios, se ensoberbecieron, se sintieron el mejor de los pueblos, aunque Dios les había dicho, yo te escojo no porque seas el mejor de los pueblos, tú eras el más insignificante de los pueblos. Lo escogió porque lo amó a pesar de todos sus errores y fallas. Pero dice, ustedes, los gentiles, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos tan lejos de ser ciudadanos del reino de Dios. Así es, esa era nuestra condición porque estábamos muertos en pecados. Y luego dice el número 3, y ajenos a los pactos de la promesa. Dios es un Dios de pacto y siempre pactó con los seres humanos. Uno de los pactos que Dios hizo con el hombre fue el pacto con Abraham. Ustedes recuerdan, cuando Dios le dijo, te multiplicaré, te bendeciré, te haré como la arena del mar, te haré como las estrellas de los cielos, te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y Dios hace un pacto con Abraham y de él es cuando surge la nación hebrea, los judíos, pero los gentiles estábamos ajenos, alejados de los pactos de la promesa. O sea, Dios no había hecho pacto con los gentiles, solo con un pueblo, así estábamos. Ahora, todo esto Pablo lo está argumentando para que nosotros vayamos viendo cómo Dios nos unió a judíos y gentiles en un solo cuerpo, nos unió en Cristo. Y así como Dios ve sin barrera, nosotros debemos de ver las cosas de igual manera. No tener barreras ni de racismo, ni de ningún tipo. Nunca se me olvida en un país centroamericano donde hay gente de tez morena, negros, que hablé con una parejita. Él era negro y ella era rubia.
Entonces ella me dijo, pastor, deme un consejo, es que mis papás no quieren a mi novio. Bueno, pero ¿por qué no lo quieren? Y a mí nunca me imaginé por qué, nunca sospeché. Dicen, pues es que me dicen que porque es negro. ¿Por qué es negro? Entonces yo lo vi y estaba bien bonito el negro. De veras, estaba bien guapo. Y le dije, oye, pues está muy guapo el negrito que Dios te dio. Y dice, sí, pero mis padres dicen que si yo me caso con él, mis hijos pueden salir negros. Y ellos no quieren negros en la familia. Yo le dije, ¿quiénes son tus padres? Pues son diáconos en la iglesia. No, no puede ser. Diáconos en la iglesia. O sea, gente que sirve en la iglesia y con racismo. Eso no se concibe en el corazón de un cristiano. Alguien que vive de esa manera no puede decir que conoce a Cristo. O puede ser nacido de nuevo, pero ignora la palabra de Dios. Entonces, no debe de haber barreras. Y aquí estamos viendo cómo estábamos sin Cristo, estábamos sin ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos, número 4, sin esperanza. No había nada, ninguna promesa que avivara una esperanza de algo. No había nada. Y finalmente dice que estábamos sin Dios en el mundo. Pero aquí se debe entender sin el Dios verdadero, porque siempre tuvieron muchos dioses falsos. Algunos eran tan grotescos que era el dios mosca, el dios... Hay partes en Oriente donde adoran a las ratas y tú dices, ay, ¿cómo es posible? Así de grotesco es. Entonces estábamos sin Dios, sin el verdadero Dios, aunque estábamos llenos de idolatría. ¿Cuántos reconocen que estábamos así? ¿Cuántos vivían sin Cristo? Entonces no se nos olvide, porque dice, acordaos que en otro tiempo los gentiles estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía del reino de Dios, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, íbamos con los brujos para que nos hicieran limpia, para que nos fuera bien, ¿verdad? Íbamos a que nos leyeran la mano y estábamos lejísimos de los pactos de la promesa que Dios les había dado al pueblo de Israel. No teníamos esperanza. Se moría un familiar y bueno, se nos caía el mundo encima. Y lo peor, estábamos sin Dios en el mundo. Bueno, así Pablo dice pues, no se les olvide, estaban así. Versículo 13. Fíjate esta frase, me gusta mucho esta frase, porque dice así, pero ahora en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya, a ver. Estabais, dice, sin Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo ahora? ¿Cuántos son ciudadanos del reino de Dios? ¿Cuántos tienen la bendición de las promesas de Dios? Somos ricos, nuestra herencia en Cristo es enorme. Ahora hay mucha esperanza en nuestro corazón, ¿no es cierto? Tenemos mucha esperanza de la gloria de Dios, de que nuestros familiares se conviertan, tenemos fe y ahora tenemos al Dios creador del universo dentro de nuestro corazón. Por eso dice, pero ahora en Cristo Jesús, todo cambió. Todo absolutamente cambió. Debe cambiar. Si tú estás en Cristo, todo debe cambiar. Ya no puedes estar como si estuvieras sin Dios, como que si no tuvieses a Cristo, como si no tuvieses promesas. No, pero ahora en Cristo todo cambió. Vosotros, dice, que en otro tiempo estabais lejos, estábamos muy lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos unió a Dios? El sacrificio de Cristo, derramó su sangre, creímos y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Uno de los mayores tesoros del cristiano, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense, yo quiero que ustedes noten la palabra cercanos. ¿Qué hemos sido hechos? Cercanos. A Dios y a quién más. Al pueblo de Dios. Fíjense cómo Dios une y junta en Cristo todo. Fuimos hechos cercanos. ¿Cuántos de nosotros venimos de familias que estaban a punto de la desintegración? Pero llegó Cristo, pero ahora en Cristo nos
acercó a Él, pero también nos acercó a la esposa, a los hijos. Algunos de ustedes todavía están en esa batalla, en esa lucha, pero ahora los pactos de la promesa son para ti. Esa es parte de nuestra herencia en Cristo. Entonces tú puedes creer, tener toda la fe, tener toda la esperanza de que ahora como ciudadano del reino de Dios, como hijo de Dios, ahora es diferente. Tú tienes acceso al trono de Dios para encontrar gracia y oportuno socorro. ¿Cuál es tu necesidad? La sangre de Cristo te acercó al Padre. ¿Cuál es tu situación? La sangre de Cristo te abrió las puertas del velo que se rasgó y pudimos entrar directamente al trono de la gracia. La sangre de Cristo nos acercó. Y luego dice el versículo 14, porque Él, es decir, Cristo, Él es nuestra paz. Él en sí mismo es nuestra paz. Por eso es llamado el príncipe de paz. Ahora noten lo siguiente, que de ambos pueblos, ¿qué ambos pueblos? Judíos y gentiles. ¿Estamos? Que habíamos puesto barreras. ¿Sí? De ambos pueblos hizo, ¿cuántos? Uno. Un solo pueblo. Es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes forman la iglesia? Que es el cuerpo de Cristo. Todos los que lavan sus pecados en la sangre de Cristo. ¿Estamos? Bien. ¿Quién es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia son los nacidos de nuevo. Los que están aquí en este auditorio ahora, que hayan nacido de nuevo, son parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos a todos aquellos que alrededor del mundo han tenido la misma experiencia de haber nacido de nuevo. Y somos uno. Pero hay muchas razas, muchas lenguas. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que Juan vio en una adoración celestial como la de hace rato, así tan exaltada, que dice que oyó y vio gente de toda lengua, tribu y nación? Había gente de toda raza, de toda lengua. Yo he estado predicando en varias ocasiones a auditorios donde hay hasta 45 diferentes razas. Una vez esto me pasó en Francia, y me acuerdo que antes de salir a predicar, yo nunca había predicado hasta ese entonces a una multitud multirracial. Entonces yo estaba nervioso, pero todavía me pongo nervioso, pero estaba más en aquella ocasión. Y yo, Señor, y veía de todos colores y de todos sabores, y había africanos, había europeos, asiáticos, había de todo ahí, en ese evento que se organizó. Entonces yo dije, Señor, ¿qué les voy a decir? Y el Señor me dice, ¿qué te pasa? El pecado, mira, la mentira es igual en el mexicano y en el americano, y en el francés, y hay muchos mentirosos ahí. El robar es lo mismo en el francés y en el alemán, y hay muchos que roban ahí. Háblales la palabra. Yo estaba aprendiendo muchas cosas. Yo dije, de veras, porque a veces pensamos que porque los vemos altos y rubios o bajitos, si los vemos altos y rubios, algunos se sienten menos. Ay, yo estoy medio prietito. Y ves otros más bajitos, yo estoy más alto. Y una de rollos que nos cargamos. Entonces yo entendí y dije, no, de veras, el evangelio es para todos, de todo color, raza, tribu, lengua y nación. A mí me estaban traduciendo, yo estaba hablando en español y a mí me estaban traduciendo al francés, porque todas esas personas que estaban ahí eran inmigrantes de muchas naciones que viven ahí en Francia. Es de los países más multirraciales que hay. Entonces yo les hablé la palabra de Dios y fue tan maravilloso ver que independientemente de su color, de su estatura, del color de su pelo, el largo, lo corto, lo rasgado de los ojos, cómo ellos recibieron la palabra de Dios. Y no hace mucho me encontré al pastor que me tradujo y me dijo, oye Chuy, fíjate que los hermanos allí se acuerdan, ¿cuándo nos trae el mexicano aquel? Ellos pensaban que yo usaba sombrero de charro. ¿De veras? ¿En serio? Después me dijeron, ay hermano, mexicano, sombrero. No, pues no uso sombrero. Piensan que todos somos mariachis. De veras.
Bueno, entonces, fuimos cercanos, fíjense, por la sangre de Cristo. Yo pude hablarles sin prejuicios en mi corazón, porque Él es nuestra paz. Hizo de dos pueblos uno, pero ¿cómo fue que hizo uno? Yo quiero que noten la frase que viene a continuación. Derribando, digan todos derribando. Echando por tierra la pared intermedia de separación. O sea, ¿qué era lo que separaba? Había muchas cosas que separaban a los judíos de los gentiles. Le doy permiso que se duerma, yo sé que hace calor, entonces sueñe con los angelitos. Pero yo voy a compartir la palabra, y el que esté despierto, bueno, pues agárrela. Entonces, hizo uno, ¿qué más hizo? Derribó la pared intermedia que dividía al pueblo de Israel con los gentiles. ¿Sí? Fíjense que en el templo donde los judíos iban a adorar a Dios, había una parte, un atrio, un patio, que se llamaba el atrio de los gentiles. Pero ese atrio, haga de cuenta que era el patio que tenemos allá en el auditorio menor, allá lejos. Y no podían pasar los gentiles al templo donde solamente los judíos entraban. Y había una inscripción, fíjense qué tremendo. Esto usted lo puede estudiar en la historia, y cuando estudia el templo de Salomón, el templo de Herodes, todo eso. Y había una inscripción que decía, en el atrio, por donde entraban todos los judíos cuando iban a adorar a Dios, y decía, prohibido entrar a los gentiles. Si entran, algo así como se atienen a las consecuencias, es muerte segura, los apedreaban. O sea, los tenían por lo peor. Entonces decían, no, ¿cómo un gentil aquí? ¿Cómo un gentil aquí? Entonces había muchas divisiones, muchas cosas horribles. Fíjense, el apóstol Santiago, que encontramos ahí después, la epístola de Santiago después de los Hebreos, dice así: si en la congregación ves que entra un hombre rico y tú le dices, siéntate aquí junto a mí, porque lo ves que llegó en un BMW, en un buen auto, trae un traje Armani, trae pues el hombre bien con su esposa, muy elegantes, y ves que entra un pobre a la congregación y le dices, te sientes ahí atrás. Fíjate lo que dice Santiago: hacéis acepción de personas y cometéis pecado. Si supieran qué común es en las iglesias eso. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el Señor derribó toda barrera, pero la derribó, ahora sí que totalmente, todo lo que dividía. Entonces los gentiles, hasta amenazados de muerte eran por los judíos. ¿Sí? Hay una historia muy ilustrativa que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Sucedió en Francia precisamente. Unos soldados, los aliados, los norteamericanos, estaban en combate, un pelotón, y mataron a uno de los soldados americanos. Y este soldado que murió era un creyente, era un cristiano de una denominación cristiana. Y bueno, él estaba en la guerra, murió, le tocó, murió. Entonces en el pueblito donde ellos estaban había un cementerio. Entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a sepultarlo. Pero resulta que cuando ellos van a sepultarlo, les sale al paso un sacerdote católico. Esta es una historia real. Entonces dice, venimos a enterrar a este compañero nuestro, soldado, que en batalla murió, y venimos a sepultarlo. Entonces el sacerdote dice, sí, cómo no, le voy a dar pues sus ritos de él, ¿no? Entonces la extrema unción y todo eso. Entonces dijeron, no, es que pues él era cristiano de una denominación cristiana. Dijo, entonces no puede ser sepultado aquí. No voy a permitir, porque este es un cementerio para católicos nada más. Entonces los hombres dijeron, pero es que no, y no permitió.
Y ellos se fueron, y para no andar cargando con el cuerpo, dijeron, bueno, pues se fueron atrás del panteón y junto a la barda cavaron un hoyo y ahí lo sepultaron. Y se fueron ellos a sus misiones de combate. Al siguiente día ellos se iban a ir ya de esa zona y dijeron, vamos a visitar a nuestro compañero por última vez, darle nuestro adiós. Entonces ellos llegan y no ven la tumba. Y dicen, oye, aquí lo sepultamos. Estaba la barda así. Sí, aquí fue. ¿Qué pasó? Y en eso sale el sacerdote. Y dice, ¿saben una cosa, soldados? Parte de la noche, pues no podía conciliar el sueño, porque algo en mi conciencia me decía que no estaba bien lo que yo estaba haciendo. Y toda la noche me la pasé recorriendo la barda. ¿Sí entienden? Recorrió la barda para que el cuerpo del soldado estuviera allí. Eso es exactamente lo que hizo Dios con nosotros. ¿Sí? No puso barreras y nos unió en Cristo. Escuchen bien, nosotros si ponemos barreras, nos estamos metiendo en problemas con Dios. No debemos poner barreras de ningún tipo entre nosotros. Esas mamás de que ya la niña anda en tiempo de noviar y anda un muchacho que anda allí de la iglesia, mamá, ¿tiene carro? Le dice la mamá, y tiene carro. ¡Ay! Y en fin, una serie de cosas. Total, dice aquí que el Señor derribó la pared intermedia de separación. Pero luego dice el versículo 15, aboliendo, o sea, anulando en su carne, o sea, todo el pecado que Cristo llevó en su carne, anuló por medio de su sacrificio. ¿Qué anuló? Las enemistades. ¿Ve? Por eso ya no debe de haber barreras. Luego dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjate qué tremendo. Es decir, ahora ya no hay ni judío ni gentil, sino ahora los que reciben y limpian sus pecados en la sangre de Cristo, somos uno en Cristo. Amén. Sin importar la posición social, sin importar la posición o la situación cultural o de ninguna especie, ahora somos uno en Cristo. Pero vamos a leer Colosenses 2:14, un texto nada más. Colosenses, pongan una señal allí, Colosenses 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos, vamos a leer desde el 13, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Escuchen, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué decía el acta? Si violas la ley, a los que estaban bajo la ley era muerte, ¿verdad? Y los que estaban sin ley eran juzgados sin la ley, pero siguen siendo culpables. Esta, dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Volviendo al versículo 15, dice, hizo un solo nuevo hombre haciendo la paz, versículo 16, y mediante la cruz, es decir, el sacrificio de Cristo, reconciliar con Dios, ¿a quiénes? A ambos. ¿Quiénes son ambos? Judíos y gentiles, es decir, gente de toda raza, pueblo, lengua y nación, de toda posición social, cultural. Dice, hizo uno solo, porque en los gentiles están la multitud de razas, ¿sí? Pero los judíos eran una sola. De esos dos hizo uno. De ambos pues hizo un solo cuerpo. Vean la palabra que utiliza aquí, matando.
en ella, o sea, en la cruz, ¿qué mató allí? Las enemistades. Escuchen, las enemistades, en primera instancia, la enemistad que todo ser humano tiene con Dios. Ahí quedó anulada. Porque acuérdense que dice que nos hizo cercanos por la sangre de Cristo en el versículo 13. Entonces mató las enemistades. En primera instancia, la enemistad que había con Dios, y ahí murió la enemistad. Hicimos las paces con Dios. Cuando recibimos el sacrificio de Cristo, entonces hicimos las paces. Por eso, Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, mató la enemistad que había. Jesús dijo, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Cuántos son amigos de Dios? Porque ya murió la enemistad que teníamos con Dios. Estábamos sin Dios, alejados, sin Cristo. ¿Sí? Seguíamos a aquellos que por naturaleza no son dioses. Seguíamos a los ídolos. Pero una vez que la sangre de Cristo vino a nuestras vidas, que creímos, todo esto se fue derribando, fíjate, matando en ella las enemistades, repito, en primera instancia con Dios, pero en segunda instancia, las enemistades entre ¿quiénes? Entre los seres humanos. Y aquí es donde muchos cristianos nos metemos en problemas, porque decimos que somos cristianos, que somos el amor de Cristo ha llenado nuestros corazones, pero, digan todos, pero algunos están amargados contra otros, tienen resentimientos, odian a algunas personas que les hicieron un daño, pero lo que es peor, cristianos nacidos de nuevo, envueltos en una amargura. Las enemistades han sido derribadas, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por eso la Biblia dice que en cuanto depende de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Buscar la paz. Síguela. Yo les pregunto, ¿cómo está tu relación de amistad con los seres humanos? Porque si te pregunto con Dios, vas a decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero, ¿cómo está con tu hermano, con tu hermana, con tu tía, con tu abuela, con tu suegra, con el vecino? No lo puedo ver ni en pintura. ¿Y qué quisieras hacer? ¿Borrarlo del mapa? Pues si Dios me permite, ¿por qué no? Y así dicen algunos cristianos. Y es triste, hermanos. Fíjense, ahora tenemos la capacidad dada por el acercamiento a Dios de poder perdonar. Porque si vosotros no perdonáis, habiendo sido perdonados, vuestro Padre no puede perdonar las faltas futuras. Saquen su amargura, hermanos. No dejen que ninguna raíz de amargura brote en su corazón. Porque dejan de alcanzar la gracia de Dios, que significa el favor de Dios. Y luego contaminan a otros. Y ahí anda el amargado. Yo les he dicho, es muy fácil reconocer a... amargado, siempre está sacando su amargura, siempre está diciendo, ay, que esto y lo otro. Siempre que te encuentres a alguien, ay, que esto y lo otro, ese es un amargado.
Ministralo y dile, oye, hermanita Margadita, hermana Mara, que significa amargura, ya saques amargura. Mira, Cristo ya derribó todo eso. ¿Tienes amistad con Dios? Porque acuérdense, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, verdad? Y aborrecer a su hermano al que puede ver. O sea, hay una incongruencia. No. Los cristianos tenemos que ser congruentes. Si yo les preguntara en este momento, ¿cómo está tu corazón? Ahora les pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Levantaste otra vez esas barreras? No me hables. Tú y yo, mira, hasta aquí. Mató las enemistades, dice. Versículo número 17. Y vino, o sea, Cristo, ¿qué hizo? Y anunció las buenas nuevas de paz con Dios, nos reconcilió con Dios. Recibimos las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuántos ya las recibieron? ¿Qué sucedió en tu vida cuando recibiste las buenas nuevas del Evangelio? Pues te dio vida. Vino pues Cristo y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Estos quiénes son? Nosotros. Nos llegó hasta acá, fíjense nada más. Y a los que estaban cerca también les llegó el Evangelio, es decir, a los judíos. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Pongan una señal allí. Romanos 5, 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor. Nosotros también tenemos que mostrar el amor. En que siendo aún pecadores, a pesar de que hizo Cristo, murió por nosotros. Pues mucho más, dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es una bendición, ¿no? Porque éramos por naturaleza hijos de ira, pero ahora en Cristo ya somos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces noten, reconciliación, amistad con Dios, enemistades se fueron derribadas, vino, anunció las buenas nuevas, lo recibimos. Versículo 18. Porque por medio de él, ¿quién es él aquí? Cristo. Porque por medio de él, los unos y los otros, es decir, judíos y gentiles y de toda raza, tribu, lengua y nación, por medio de Cristo, todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Alcanzan a ver lo que causó la muerte de Cristo entre los seres humanos que creen? Unidad en Cristo, unos en Cristo. Ahora, aquí en este versículo está manifestada la Trinidad de Dios. Ciertamente la palabra Trinidad no está así explícitamente en los textos. Sin embargo, es algo que está implícito allí, porque noten ustedes, versículo 18. Porque por medio de él, ¿quién es él? Cristo. Y Cristo era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo se encarnó. Y vimos su gloria, y en él habita toda la plenitud de Dios. Entonces ahí vemos a Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, operando en un sacrificio, ¿sí? Dios mismo ofreciendo a su Hijo, que era la misma sustancia que él. Ok, los unos, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Y aquí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo rociando la sangre de Cristo, el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo como persona convenciendo a los seres humanos que acepten a Cristo
Y estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo, porque ahorita Cristo está sentado a la diestra del Padre en las alturas, y el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, hace ya casi 2000 años de eso, y allí inició la iglesia, y por eso se nos dio las arras del Espíritu, la garantía, el Espíritu que mora en nosotros, como garantía de que Él vendrá, y el Espíritu Santo nos guía. ¿No es cierto? A veces no sabemos ni cómo pedir, y el Espíritu Santo nos guía con gemidos indecibles. Y el Espíritu Santo nos habla, y el Espíritu Santo nos inspira, y el Espíritu Santo da dones, y el Espíritu Santo nos habilita, nos capacita. Entonces vemos ahora el ministerio del Espíritu Santo. Entonces fíjense, el Hijo, aquí en primera instancia, el Espíritu, y tenemos por entrada por un mismo Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, que nos lleva ¿a quién? Al Padre. Y si ustedes notan, Cristo dijo que cuando nosotros oráramos, dijéramos, toda oración debe ser al Padre en el nombre de Cristo. Toda oración debe de ser al Padre, dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. No existe contexto bíblico que hable de que nosotros podemos orar al Espíritu Santo y decir y hablarle al Espíritu Santo, aunque es Dios, pero su ministerio no es ese. Entonces, no hay contexto bíblico que mencione que nosotros podemos orar al Espíritu Santo. Podemos hacer mención, ¿sí?, de que Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, pero cuando nosotros oramos no decimos, Padre, en el nombre del Espíritu, te pedimos esto. Hasta extraño se escucha, porque eso no es bíblico. Sin embargo, en muchas iglesias cristianas, yo estaba viendo el otro día un video, un DVD de un predicador que se pasó casi hora y media hablándole al Espíritu, hablando del Espíritu, orándole al Espíritu, y nunca mencionó el nombre de Jesús. Y esos son errores teológicos que vienen a traer consecuencias, porque Cristo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿No dice así? Él lo hará. Él lo hará por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Ve? Ese es el orden de la Trinidad. La Trinidad, hay un orden impresionante. Y eso es a lo que vino Dios, a meternos en orden con Él y a meter en orden nuestras relaciones y toda nuestra vida. Sigamos pues adelante. Trabajando ahí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo su obra. El Padre concibe el plan, el Hijo se ofrece en sacrificio, y el Espíritu ejecuta todo, ¿sí? Bien, versículo 19. Así que, en vista de que la Trinidad de Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora somos uno en el Señor, ya no hay enemistad con Dios. Dice, entonces, versículo 19, ya no sois extranjeros, ni advenedizos. Cuando tú llegas a un país como extranjero, como el fin de semana que yo fui a Canadá, tú sacas tu pasaporte y te dicen bienvenido, y te ponen un sello, y muy amables los canadienses, y entré a Canadá, pero como extranjero yo no tengo derecho a lo que los ciudadanos canadienses tienen derecho. Por ejemplo, si a mí se me acabara el dinero y no tuviera, ahí hay un programa que cuando un canadiense pierde su trabajo, el Estado le da una cantidad hasta que encuentre trabajo. El Estado le ayuda a solventar sus gastos. ¡Qué padre!, ¿no? ¡Qué suave! ¿No quisieran esto aquí en México? Bueno, hay de políticos a políticos, digo. Desgraciadamente esa es la gran diferencia. Y sin embargo, si a mí se me acaba el dinero, yo no tengo derecho a ninguna despensa, porque no soy ciudadano canadiense, ¿sí? Tengo muchos límites, puedo estar ahí, pero soy un extranjero. Pero si yo me quedo a vivir allí y un día
obtengo la ciudadanía canadiense, en ese momento yo recibo todos los beneficios que el Estado le da a los ciudadanos canadienses, que en aquellos países del primer mundo ni se imaginan, son muchísimos. Por eso viven en el primer mundo, es otra cosa por allá. Pero mientras yo soy extranjero, yo no tengo derecho. ¿Sí me estoy explicando? Pero si yo soy ciudadano, tengo derecho. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Todo lo que hizo Cristo, no se les olvide de dónde, cómo eran antes, pero Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora en Cristo, y empieza a narrar cómo nos reconcilió con Dios por medio de su muerte, su sangre derribó las enemistades. Por eso dice en el 19, así que ya no sois extranjeros ni indocumentados. En otras palabras, ¿no? La gente que sufre más, por ejemplo, en países como los Estados Unidos, son los indocumentados. Esos de plano ni siquiera tienen derechos ni de turista, ni de extranjero, porque están ilegales, esos están peor. Y de ellos abusan los patrones, no tienen derecho, hermanos, a nada, ni a seguro social, no tienen derecho a nada. Y si los agarra la migra, los expulsa y no los trata nada amables. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no obtiene la ciudadanía del reino de Dios. ¿Cómo llegó la ciudadanía cuando éramos extranjeros e indocumentados? Y queríamos las bendiciones de Dios y Dios nos respondía y se quedaba así, porque estábamos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo obtuvimos esa ciudadanía? Cuando Cristo derribó las fronteras. ¿Están entendiendo? Derribó las fronteras, y así como en Europa, lo que se conoce como la Comunidad Europea, que es una alianza de varios países que entre ellos pues tienen comercio y todo y usan una misma moneda que es el euro, ¿sí? Y los ciudadanos españoles, por ejemplo, pueden pasar a Francia como si nada. Y los ciudadanos franceses pueden pasar a Suiza, Alemania, a Holanda, como si nada. Ya no necesitan presentar pasaporte, porque ellos tienen un solo pasaporte, que es de la Comunidad Europea, ¿sí? Y en una ocasión andando por aquellos rumbos, pues nosotros pasamos de España a Francia. Entonces allí nos pidieron visa. Pero una vez ya estando en Francia, fuimos a Suiza, fuimos a Alemania, a Bélgica, a todos esos países que son miembros de la Comunidad Europea, y pasábamos como si nada. Ellos, hasta que una vez... en Suiza nos vieron así un poco medio aztecas y ¡hey! Párense acá, dice, ¿de dónde son? Oh, mexicanos. Y ya sacamos, y no hubo problema, nos dejaron entrar. Pero lo que voy es esto: una vez que tú eres ciudadano, tienes derecho a todo, ¿sí o no? Fíjate, yo como ciudadano aquí, mexicano, tengo derecho a lo que el Estado tenemos algunos privilegios que los extranjeros no tienen.
Por ejemplo, los extranjeros, es ilegal que compren tierras. Las compran porque aquí son bien corruptos los políticos. Pero legalmente, no pueden comprar. Salvo que seas un ciudadano mexicano. En fin, entonces fíjense, aplicando esto, ¿cómo se entiende? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, no, sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que en la historia de la humanidad han confiado en Dios, que han tenido fe, y ahora como ciudadanos del reino de Dios tenemos derecho ¿a qué? A todas las bondades del rey que gobierna ese reino, y es muy generoso. ¿Quién es? Se llama Jesús. Por eso el tema es nuestra herencia en Cristo, nos pertenece. Ahora ya tenemos las promesas que nosotros obtenemos por medio de la fe y de la paciencia. Ahora somos ricos, hermanos, espiritualmente hablando. Entonces dice, ahora ya son conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia. Digan todos familia. Fíjate en dónde nace el concepto de familia. ¿En quién nace el concepto de familia? En Dios. Cuando Dios une a Adán y a Eva, ahí nació el concepto. Es un concepto divino de la familia. Pero ahora, así como tú eres miembro de una familia terrenal, ahora en Cristo somos miembros ¿de qué? De la familia celestial. Ahora, noten lo que sucede. Salmo 27, versículo 10. Noten lo que sucedió. Salmo 27, 10. Fíjate lo que dice aquí. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice ahí? Con todo Jehová, ¿qué va a hacer? Me recogerá. Porque Dios nos injerta en su familia. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? Ahora el Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, 6. Ve el concepto de familia. Salmo 68, 6. Por eso ahora en el Congreso de Matrimonios van a asistir puros matrimonios que están en una situación de familia legal bajo las leyes civiles y delante de Dios. Y ahora hemos decidido, cuando hacemos este tipo de eventos, preguntar a algunos si están casados. Dicen, no, nomás estamos arrejuntados, dicen algunos. No, pues no, nada más estamos así. Oigan, ¿son cristianos? ¿Se consideran cristianos? Pues sí. ¿Ustedes qué concepto tienen de la familia? Porque si en Dios se originó el concepto de la familia y somos hijos de Dios, no puedes vivir en amaciato. Más claro que eso no puede ser. Porque entonces que algo malo está pasando allí. Entonces fíjense qué cosas. A veces, pues la gente llega, se convierte a Cristo. Ahorita leemos el Salmo 68. Se convierte a Cristo y pues empiezan a escuchar la palabra de Dios y se dan cuenta en cierto momento que su situación no es genuina delante de Dios, que deben de legalizar su situación. Viven mal, vivían sin Dios, pues hacían las cosas que no le agradan a Dios, pero luego se convierten y el Espíritu Santo comienza a trabajar en ustedes, en el cristiano. Pero luego llegan momentos en los cuales hay que tomar decisión. Entonces, algunas parejas los animamos a que se casen y algunos responden, no, pues lo vamos a pensar. ¿Lo vamos a qué? A pensar. A ver, explícame eso. Porque no hay un concepto, les falta más conocimiento, les falta más entendimiento de la voluntad de Dios. Es más, cuando hemos hecho bodas múltiples les llamamos, porque como llega muchísima gente, se convierte en mucha gente, no podemos estarlos casando cada semana, entonces los casamos ahora sí que por paquete.
20, 30 parejas aquí por cada sesión que hacemos para regularizar, que delante de Dios lo inviten a vivir esos matrimonios. Y su matrimonio funcione mejor y que sea Dios el que gobierna. Entonces se apuntan 30 parejas, pero llegan 25. Y después, oye hermano, pues ¿qué pasó? No llegaste, nos quedamos con tu certificado de matrimonio delante de Dios, así, haciéndolo pues ya delante de Dios. Y algunos contestan, pues es que no estoy seguro. Yo les pregunto, aprovechando esto, ¿no está seguro de qué? ¿De que esa es la mujer? ¿De que ese es el varón? Algo anda mal allí, ¿sí o no, iglesia? Entonces, si alguno está en una situación así, necesita entender el concepto de familia. Y fue Dios el que los unió, a Adán y a Eva. No había ministros en ese entonces. Pero cuando una pareja viene delante de Dios, es Dios quien los une. Uno nada más hace la oración. Pero si nunca vinieron delante de Dios, tienen derecho ya a una legalización y gratis. Ahora vamos al Salmo 68, versículo que dije, 6, ahí va. Dios hace habitar en familia a los que no tienen. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Fíjense el concepto de unidad que Dios tiene entonces, de formar familias. Por eso todas esas legalizaciones de matrimonios entre hombres, entre lesbianas, es un atentado, es una burla, es un decir, Dios, no te tomamos en cuenta, nos importa nada lo que tú digas. Yo la amo a ella, dice una mujer, y un hombre dice, yo lo amo a él y nos casamos. ¿Y cuántos hijos van a tener, oiga? Papá, papá, porque el niño a dos hombres los va a ver como papá. Y es una de desvirtuar y una de burlas hacia Dios, pero bueno, así vivíamos nosotros. Pero tuvo misericordia, ¿no es cierto? Entonces, Dios hace habitar, vivir en familia a los desamparados, dice, y nos une. Entonces, acuérdense lo que estamos leyendo en Efesios. Ahora somos miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Dios me va a recoger y me va a injertar por la fe en el pueblo de Dios, en la familia de Dios. Ahora ya somos un familión, hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Hola hermano, ¿cómo están hermanos? Somos hermanos, porque somos de una misma familia. Y mientras no entendamos que cada uno es distinto y que debemos de soportarnos los unos a los otros, no maduramos. Pero cuando vamos entendiendo que somos diferentes, que unos son muy pasivos, otros son bien gruñones, otros son dormilones, estoy aprovechando, otros etcétera, etcétera. Entonces, mientras no entendamos que somos diferentes, pero miembros de un solo cuerpo, de una misma familia, así como en tu familia terrenal son diferentes, ¿sí o no? ¿Cómo es tu hermano el mayor? Ay, es bien buena onda. Y tu hermana la que sigue, ay. Y tu hermano el chico, no, ese es bien chiqueado. Y esto, lo otro. Y somos diferentes, hermano. Pero son de una sola familia, ¿no es cierto? Ahora, Dios tiene esto en su mente. Familia, familia. Digan todos familia. ¿De qué somos miembros? De la familia de Dios. Mira, es tan hermoso, hermano. Algunos tal vez lo hayan experimentado. Cuando vas a otro país, que hablas con otros hermanos que parece como si los conocieras de toda la vida. ¿No les ha pasado? ¿A quién le ha pasado? Que dices, ay, qué tremendo, ¿no? Somos de una misma familia. Y comienzas a compartir, entonces ellos te dicen, o tú les dices, ay, lo mismo me mostró Dios. Claro, es nuestro papá. Y Dios a sus hijos los cuida. Entonces Dios hace habitar en familia a los desamparados, no los deja que anden por ahí, los incluye por medio de Cristo. Volvamos para irnos sobre el final, a Efesios 3. Ahora entonces ya somos ciudadanos del reino de los cielos, miembros de la familia de Dios, y los miembros de una familia tienen derecho a la herencia. ¿Sí o no?
de los padres. Por eso nosotros somos herederos de Dios en Cristo. Por eso nuestra herencia en Cristo es maravillosa. Tenemos derecho a esa herencia. Versículo número 20 para terminar, hasta el 22. Entonces, somos familia de Dios, edificados, construidos como un edificio espiritual sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de ellos? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Noten el versículo 21, en quien todo el edificio, aquí ya es la iglesia como edificio, tú eres como un ladrillo, piedra viva, dice el Pedro, en quien todo el edificio bien coordinado, ahí está otra vez, unidad, va creciendo ese edificio. Esta iglesia ha ido creciendo, no solo en número, sino en madurez, en entendimiento, en conocimiento, en dones del Espíritu. Ha ido creciendo, como partes de la familia de Dios. Va creciendo este edificio para ser un templo santo en el Señor. O sea, Dios va poniendo las piedras. Y la Biblia dice que cada cristiano es como una piedra y él va construyendo su edificio. ¿Sí? Como piedras vivas, dice Pedro. Sed edificados como casa espiritual. Y él va embonando las piedras, los ladrillos como él quiere. A algunos les tocó estar a mero abajo, otros más arriba, otros más arriba. El ladrillo que está ahí arriba no le puede discutir al que está más abajo. ¡Hey, tú qué onda! Y el de abajo, te crees mucho porque estás arriba. Y cosas de esas, no existe eso, ¿verdad? No hay competencia entre ellos. Entre todos, los ladrillos formaron este edificio, fíjense. Los plafones, los focos, todo. Entonces nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, a uno los puso aquí, otro los puso acá. Y acuérdense la analogía del cuerpo de Cristo. Si todos el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estarían las manos? No, pero ahora todos somos miembros en particular. ¿Sí? Cada quien tiene su función. Tú no puedes decir, ay Señor, yo quiero ser como Chuy García, que canta como ángel. Canta bien bonito. Yo quiero dirigir a lo mejor puedes dirigir la alabanza, pero no vas a tener ni su voz porque cada quien es un individuo, por eso nos llamamos individuos. No, sino que donde Dios te pone, allí tú debes de estar contento. Funcionar allí en el cuerpo. No se te olvide que eres miembro de la familia de Dios y tienes parte en la herencia. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Tenemos parte en la herencia. Entonces nos vamos sobre el final. Este edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Judíos y gentiles, ya sin barreras. También sois juntamente edificados, escuchen, para morada de Dios en el Espíritu. Que somos templos del Espíritu Santo. Fíjense todo lo que Dios hizo con nosotros. Esto se llama unidos en Cristo. Amén. ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios? Pónganse de pie. Vamos a agradecerle a Dios que ahora tenemos familia. A lo mejor usted es una persona que se siente rechazado. Cristo no lo rechaza. A veces entre nosotros los hijos de Dios podemos tener actitudes negativas que debemos de superar.
Debemos ir cambiando. No podemos permanecer haciendo divisiones, levantando barreras, ¿verdad que no? Porque ya no hay barreras entre nosotros y Dios. No pongamos barreras, hermanos, sin distinción. Por eso la Biblia dice, porque ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, ¿sí? Griego ni bárbaro. O sea, los griegos, la cultura, ellos decían que el griego, el idioma griego, era el idioma de los dioses. Y a todo el que no era griego los llamaban bárbaros, menospreciándolos. Y en la epístola a los Gálatas dice, ya no hay griego ni bárbaros, ni esclavos, ni libres, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es algo maravilloso, hermanos, que debemos de valorar. Y como ciudadanos ahora de los santos, con ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos, miembros de la familia, hermanos, tenemos derecho dado por Dios para recibir una herencia. Empezar a disfrutarla desde aquí y en la eternidad recibir todo lo que ya nos es guardado, una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. ¿Cuántos tienen como destino el cielo? Levanta tus manos a Dios y dile: Señor, gracias, porque no quiero olvidarme de quién era, de dónde salí, de lo que hiciste en mi vida, Señor. Que tú me diste vida aún estando muerto en delitos y pecados. Por naturaleza yo merecía el juicio, pero Dios ha sido rico en misericordia y me regalaste la salvación que obtuve por fe. Por eso necesitamos acordarnos de continuo que Dios derribó todas las barreras que nos separaban de Él. Acordémonos, no nos olvidemos que estábamos sin Dios, sin Cristo, no teníamos ciudadanía, estábamos alejados de los pactos, estábamos sin esperanza, no teníamos Dios en este mundo, teníamos ídolos, pero esos son mudos. Pero en Cristo Jesús todo cambió. Amén. Y gracias, Señor, porque nos has acercado a ti por la sangre de Cristo. Cristo, eres nuestra paz, que de todos esos pueblos, de todas esas divisiones, hiciste uno, matando las enemistades. Mediante la cruz nos reconciliaste contigo y podemos reconciliarnos unos con otros. Gracias, Señor, porque el Padre hizo su parte, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron una obra maravillosa. Por lo tanto, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, con derecho a la herencia eterna en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Yo te pido que nos sigas revelando para llegar a ser cada día más llenos y llenos del conocimiento de tu voluntad. De esta manera poder disfrutar las riquezas de la herencia en Cristo Jesús. Señor, gracias porque nos has dado este tiempo y hemos escuchado tu palabra, Señor, que alimenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nuestro hombre interior es fortalecido con poder por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque la palabra, tu palabra, nutre nuestro espíritu, nuestro corazón. Señor, si alguno aquí está en una situación de necesidad, lo que sea, que ahora sepa que como miembro de la familia de Dios tiene derecho a las riquezas de Cristo. Y estas pueden ser derecho a la sanidad que obtenemos por la fe, a que el Señor suple tus necesidades, que en alguna situación Él mete su mano y te proteja. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Tú puedes tomar lo que tú necesitas por medio de la fe. Obtenemos las promesas. Disfrutemos pues, hermanos, nuestra herencia en Cristo. Amén.